empezar nuestra primer demo, ¿sí?, de lo que es Policies. Para eso vamos a entrar al Management Studio de SQL Server 2008 y vamos a empezar a trabajar con ella. Primero vamos a autentificar a qué servidor vamos a entrar y qué tipo de autentificación vamos a usar. En este caso, integración con Windows. Y ahora hemos entrado a el servidor de base de datos en el cual vamos a estar trabajando. Como primer paso, vamos a empezar a crear una base de datos, ¿sí?, de prueba. Esta base de datos nos va a servir a lo largo de toda esta demo. La vamos a llamar test y nada más le vamos a configurar. Vamos a ponerle OK. Y vamos a trabajar armándole policies para que apliquen a esta base o a nivel después de servidor. La parte de policies está en la parte de management. Dentro del management ustedes van a poder encontrar policies management. Dentro de policies management van a tener las policies, las condiciones y las facetas. Dentro de la parte de facetas, ¿sí?, vamos a encontrar, como les comentaba anteriormente, las diferentes facetas que ya vienen predefinidas en el motor de base de datos. Aquí viene el listado, por ejemplo, de facetas que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, Backup Device, Database, Index, Esquema, Server Audit, Store Procedures, Triggers. Hay una cantidad enorme de facetas. O sea, pueden hacer todo, digamos, lo que trabajan. Después de las facetas tenemos las condiciones, las cuales debemos empezar a crear. En este caso no tenemos ninguna, entonces vamos a crear una nueva condición. A esta condición, por ejemplo, le vamos a poner un nombre, que es lo primero que nos indica ingresar. Le vamos a llamar Store Procedure. Y estas van a ser condiciones para los Store Procedures. Debemos elegir cuál es la faceta en la cual queremos aplicar. Elegimos Store Procedure. OK. Y en la parte de expresiones debemos indicar qué atributos queremos controlar y qué condición. Por ejemplo, vamos a elegir atributo name. Le vamos a decir que debe tener un like, para que todos los Store Procedures deben empezar con USP. Podemos agregar otra expresión más, como por ejemplo indicarle que los Store Procedures, la parte de encriptación, sea false. O sea, no vamos a permitir Store Procedures encriptados y su nombre debe empezar con USP. En la parte de descripción, simplemente ingresamos la descripción de esta condición, como para nosotros tener una referencia y luego poder saber a qué estábamos haciendo referencia en su momento cuando la hemos creado. Esto solamente a título informativo. Terminamos de escribir la descripción, ponemos OK y ya tenemos creada nuestra primera condición llamada Store Procedures. Bien, ¿qué nos falta ahora? Nos faltaría crear una política. Vamos a crear una nueva política. Esta política le vamos a poner un nombre también. Le podríamos poner stores, ¿sí?, solamente de la base test. O sea, vamos a hacer una política para la base test. Vamos a elegir la condición que hemos creado anteriormente. Y acá fíjense que tenemos todos los Store Procedures, pero de todas las bases de datos. A nosotros, como solo nos interesa esta política aplicada sobre test, vamos a agregar una nueva condición. Solo test. OK. Y le vamos a indicar que el nombre de la faceta base de datos, el nombre, debe ser igual a test. OK. Muy bien. Ahí ya tenemos seteada esa política. Lo que debemos hacer a continuación, ¿sí?, es prender la política, si decimos que empiece a actuar, y luego elegir cómo queremos el modo de ejecución. Si es por demanda, por scheduling, si es por cambio y solamente que haga un lock, o si es por cambio y que sea preventivo. O sea, si lo ponemos en el modo preventivo no nos va a dejar crear objetos que violen esta política. Con lo cual vamos a elegir este modo para este caso y simplemente le vamos a dar OK
a la demo. Podríamos, por ejemplo, poner una descripción también y elegir una categoría. En la parte de categories podemos poner una categoría distinta, ¿sí? A la default. ¿Sí? Nos conviene siempre poner una descripción en lo que es las policies y lo que son las condiciones para tener siempre una referencia. Fíjense que aquí también podemos poner cuál es el texto que va a aparecer, ¿sí? Como display si aparece un error, y si queremos hacer referencia a algún link, por ejemplo algún artículo que hable sobre por qué los stores deben empezar con eso o alguna norma interna de la empresa, podríamos indicarlo en la parte de direcciones que está ahí abajo. Ahí vamos a elegir, por ejemplo, una nueva categoría, ¿sí? Que se llama buenas prácticas, o crear una nueva poniéndole un nombre, seguridad. Y ahora vamos a ponerla en buenas prácticas o seguridad. Ok, ya tenemos creada nuestra política. Y ahora lo que deberíamos hacer es probar esta política dentro de la base de datos test en la cual la hemos aplicado. Vamos a ir a test, ¿sí? Y lo que vamos primero a intentar hacer es generar un store procedure que vamos a un store procedure. Ok. Fíjense que este store va a violar la política porque empieza con SP. ¿Sí? Y nuestro store debe empezar con USP. Al intentar crearlo, hemos recibido un mensaje de error, donde nos indica que la política store procedure de la base test se ha violado en el objeto que intentamos recién de crear. Esto ha sucedido porque le hemos puesto que sea del modo preventivo y no nos deje crear objetos con estas condiciones. Ok, ahora vamos a crear otro store procedure o intentar crear otro store procedure. Ok, vamos a crear el store procedure. Le vamos a indicar que el prefijo es USP. Vamos a indicar el esquema, por ejemplo, de BO. Vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes como código del store procedure. Ok. Y lo vamos a intentar crear. Vamos a ejecutar. Y en este caso sí nos ha dejado crear porque no se ha violado la política que hemos definido. Ahora, ¿qué sucede si intentamos, por ejemplo, hacer esto? Crear un store que empiece con USP, pero que está encriptado. ¿Qué va a suceder? Como la política que hemos definido decía que los store procedures debían empezar con USP y además no estar encriptados, también nos va a fallar la creación de este store procedure. Vamos a probarlo. Y ha fallado, ¿sí? Pero en este caso no porque empieza con USP, sino porque el store procedure está encriptado y la política no permite hacer ese tipo de cosas.